Bueno, jóvenes, buenas noches, bienvenidos. Empecemos. Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? Bienvenido, Iván, Juan Carlos, Vivian, David. ¿No hay más? Buenas noches, profe. Ok. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta antes de empezar con el tema que les voy a compartir hoy? Parece que no. Bueno, ya estamos grabando la sesión, entonces vamos a compartir en la pantalla para que empecemos a hacer nuestro trabajo del día de hoy. Entonces, hoy, continuando con el tema que estamos trabajando de pruebas de bondad y ajuste e independencia, pues vamos a trabajar con la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad muy utilizada, especialmente, entre otras cosas, para poder programar números de servidores en una línea de espera. Es un tema que ustedes ven en investigación de operaciones o algo así, para poder determinar cuántos servidores se deben programar de acuerdo a una probabilidad de llegada de unos clientes, de unos usuarios, y si esa distribución sigue una distribución, si esos datos, si esas llegadas siguen una distribución de Poisson, pues sencillamente se puede aplicar la teoría de colas para establecer número de servidores y lógicamente de ahí se desprenden otras ecuaciones como la de los costos y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a mirar la siguiente situación. Bueno, entonces, igual que en las situaciones anteriores de estas pruebas de bondad de ajuste, siempre vamos a arrancar nuestra situación de una hipótesis nula. Y en este caso, hace referencia a que la cantidad de clientes que entran en una tienda, esto se hizo en una tienda durante intervalos de 5 minutos tiene una distribución de probabilidad de Poisson. Y como siempre, la hipótesis alternativa va a ser la negación de esas, de esa hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, aquí dice que si la muestra no se puede rechazar, entonces el dueño de la tienda procederá a poner en marcha el proceso de programación de la empresa de consultoría, una empresa de consultoría que les exigió que le certificaran si la llegada seguía una instrucción de Poisson. Entonces, se tomaron estos datos, ¿ok? Durante 2 días llegaron 0 clientes en intervalos de 5 minutos, ¿ok? Durante un día, durante 8 días, llegó un cliente por intervalo de 5 minutos y así sucesivamente para estos valores entre 0 y 9. Entonces vamos a llevarnos esto para Excel. Vamos a trabajar esto en Excel. Eh, bueno, entonces, la llegada pues va a ser X. Eh, Aquí vamos a calcular, esto es la frecuencia, y entonces tenemos los siguientes valores. 0, 2, 1, 8, 2, 10, 2, 10, 3, 12, 4, 18, 5, 22, 6, 22, 7, 16, 8,
12 y 9, 6. ¿Ok? Y entonces aquí tendremos un total que sencillamente es la sumatoria de esto. La sumatoria de esto. ¿Ok? Listo. Entonces, se observaron 128 días, 128 días y el comportamiento de la llegada de los clientes fue la que se muestra ahí, es decir, entre 0 y 9, en intervalos de 5 minutos, entre 0 y 9 con esas frecuencias. ¿Ok? Bueno, entonces, primero que todo tenemos que recordar que la distribución de Poisson tiene una formulita que nos dice que la probabilidad de que ocurra un número de eventos es igual al promedio por E elevado a la menos promedio sobre X factorial. ¿Ok? Esta X es esta misma X. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un promedio que tenemos que calcular con base en los datos que ya recolectamos. E es una constante y X pues sencillamente es el mismo valor que vamos a calcular aquí. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a calcular inicialmente el promedio. Promedio, recordemos que es la sumatoria de todos los datos multiplicados por la... El número total de datos. Correcto, entonces tenemos, vamos a multiplicar a X por la frecuencia. A X por la frecuencia. Listo, entonces tenemos esto por esto. Listo. Y lo arrastramos para todos los valores. Listo. Sumamos estos productos. Y el promedio, vamos a calcularlo. El promedio va a ser igual a estas 640 dividido entre 128. ¿Ok? Y nos dio un promedio de 5. Listo. Entonces, la probabilidad, vamos a calcular la probabilidad para cada uno de estos valores de la variable, es decir, entre 0 y 9 con un promedio de 5. Entonces, vamos a colocar por aquí en alguna parte, bueno, el promedio ya lo tenemos aquí. No necesito nada más. Entonces, la formulita nos dice que la probabilidad para 0, o para 1 o para 2, estoy tomando un número cualquiera arbitrariamente. La probabilidad de que sea 0 es igual al promedio elevado a la 0 por E a la menos promedio sobre X factorial. Entonces, nosotros tenemos aquí una ayuda. Nosotros tenemos aquí la distribución de Poisson. Entonces nos parqueamos aquí frente al 0. Vamos a calcular vamos a calcular estas probabilidades. ¿Ok? La probabilidad entre 0 y 9 y la vamos a colocar aquí. Listo. Entonces, la probabilidad de 0, entonces empezamos a decirle más Poisson. Y aquí nos aparece Poisson distribución. ¿Listo? Y Poisson distribución, lo primero que nos pregunta es el valor de la variable. ¿Cuánto vale X? X está aquí. Nos pide que separemos con punto y coma. Nos pregunta que cuál es la media. La media la calculamos aquí abajito. Entonces, la vamos a tomar y la vamos a dejar fija.
punto y coma. Y vamos a calcular únicamente para cada valor. Entonces, esto es falso. ¿Listo? Entonces, vamos a subir un poquito aquí al zoom, porque ustedes me imagino que no están viendo muy bien. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, vamos a reducir algunos. Listo. Arrastramos nuestra probabilidad. ¿Listo? Arrastramos nuestra probabilidad. Bueno, entonces, ahora vamos a determinar el valor esperado. Vamos a determinar el valor esperado. Entonces, si nosotros tenemos la probabilidad, una probabilidad de 0.067 de que llegue 0 clientes, entonces, si nosotros tenemos 128, entonces vamos a calcular esa probabilidad. Vamos a calcular ese número, valor esperado de llegadas. Entonces, para 0 llegadas tendríamos, como tenemos 128 llegadas en total, ¿ok? La fijamos y la multiplicamos por la probabilidad. Listo. Ok. Y entonces, arrastramos. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Me Resulta disculpe, que, es que yo me quedé en la de B y estoy tratando de hacer, pero no me sale. ¿en cuál? ¿La probabilidad? En, en esa, sí, señor. ¿Será que se me puede dejar ver la fórmula, por favor? Claro, ahí está, mírala. En ese, sí, señor. Espera, segundo, qué pena. Listo, ya, gracias. ¿Ya le dio? Bueno, entonces, vamos a hacer aquí una cosa. Vamos a sumar esto. Listo. Nos dio 96.82. Entonces, recordemos que hay un teorema básico de probabilidad que nos dice que la sumatoria de todas las probabilidades de una distribución, la sumatoria de las probabilidades debe ser igual a 1. Resulta que aquí no nos dio 1, nos dio 0.9682. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer aquí un ajuste. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente. A ver, ¿dónde intercalo yo? Ah, bueno, aquí. Bien. Vamos a insertar aquí una fila. Y aquí, pues, como no tenemos el 100% de las probabilidades completas o no tenemos el 1, significa que existe una probabilidad de que lleguen más de 9. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener una nueva categoría que es que lleguen más de 9.
¿Y cuál sería la probabilidad de eso? Pues sencillamente es lo que le falta a 0.9682 para ser igual a 1. Pues vamos a establecer esa diferencia por aquí. Vamos a establecer esa diferencia por aquí abajo. Diferencia. ¿Ok? Entonces, es igual a 1 menos 0.9682. ¿Ok? ¿Listo? Y entonces, esa sería la probabilidad de que llegaran más de 9. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos un 0.0318 para completar el 1. ¿Listo? Sumemos a ver si es cierto. Listo, nos da 1. Perfecto. Ok. Listo. Entonces, aquí vamos a tener igualmente, como tenemos una probabilidad, también tenemos que llenar aquí el valor esperado. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos ahí en esa situación. Bueno, entonces, resulta que Profe, ¿usted me puede permitir ver la fórmula de la columna E? la fórmula de la columna, claro, es la probabilidad de X multiplicada por el total de observaciones. Gracias, profe. Con gusto. Ah, no seca la garganta. Bueno, listo. Resulta que esta sería la frecuencia esperada. La frecuencia esperada. Bueno, una de las características de Poisson o de las condiciones de Poisson para poderla utilizar, independientemente de la distribución que estemos trabajando, es que las frecuencias esperadas tienen que ser por lo menos de 5 para cada uno de los renglones, de los valores de la variable. Entonces, aquí ni este cumplen con esta situación de 5 y estos dos últimos tampoco. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer aquí un ajuste a nuestra tablita. Entonces, nuestra tabla nos va a quedar ahora de la siguiente manera. En el primer renglón vamos a tener, bueno, X, la variable X. Vamos a tener la variable X, aquí vamos a tener 0, coma, no, ¿cómo no lo voy a poner? 0 y 1, ¿ok? Aquí vamos a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tiene problema, 8 tiene más de 5. Y aquí le vamos a colocar que sea mayor o igual que 9. ¿Ok? Mayor o igual que 9. Entonces, la frecuencia observada va a sufrir una pequeña modificación. Para 0 y 1 sería la suma de la frecuencia observada, sería la suma de estas dos. ¿Ok? Más esto, más esto. ¿Ok? Para 2 no hay problema, nos traemos la de 2. Listo. Para 3, 4 y demás hasta aquí. Nos traemos la de más. Y aquí vamos a sumar la de 9 y más de 9. Mayor que 9. Entonces aquí tendríamos esta, que es la de 9, más esta, que es la de mayor que 9. ¿Listo? Ok.
Ok. Profe, no entendí lo No, no, último. perdón, perdón, aquí estoy, la estoy embarrando. Esto no es aquí, esto es aquí. Esto es igual a 9, 9. Listo, listo, listo. Porque es la observada, es la frecuencia observada. Yo aquí estaba utilizando la esperada, es la observada para 9 y para más de 9 no hay nada, ¿no? Nosotros no observamos nada cuando hicimos la recolección de datos. Mayor que 9 es sencillamente por un ajuste por efectos del cálculo de probabilidades. Bueno, ahora sí, la frecuencia esperada. Listo. Entonces, frecuencia esperada para 0 y 1 es, para 0 es esta y para 1 es esta. Listo. Ahora, para 2, la frecuencia esperada para 2 es esta. Y aquí arrastramos hasta 8. Arrastramos hasta 8. Y aquí en 9 o más que 9, sumamos la de 9, la frecuencia esperada para 9, y sumamos la frecuencia para más de 9. Listo. Ok. Bueno. Listo. Esto tiene que dar 128. Aquí por efectos de decimales, pues no está exacto, pero es 128. Recordemos que la frecuencia esperada siempre va a ser igual a la frecuencia observada, la sumatoria, ¿no? La sumatoria. 128, 128. Ok, quitémosle aquí los ceritos estos y verán que nos aparece el 28 de una vez. Listo. Bueno, ok. Y ahora, sencillamente, pues hacemos lo que ya sabemos hacer. Hacemos lo que ya sabemos hacer. Es sencillamente establecer las diferencias entre la observada y la esperada. Frecuencia observada menos frecuencia esperada. ¿Ok? Listo. Tenemos esto menos esto. Arrastramos. ¿Ok? Listo. Ahora elevamos al cuadrado. La frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Elevada al cuadrado. Elevada al cuadrado. Listo. Después hacemos la otra operación. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ah, que no le puse el paréntesis. Puse el 8. Ok. Y aquí a la otra. Listo. Entonces, aquí lo que hacemos es que esto que ya calculamos, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces le decimos más potencia. El número es este. Punto y coma. La potencia es 2. Cerramos. Listo. Ok.
y arrastramos. Bueno, y aquí esta situación anterior, la vamos a elevar, la vamos a dividir entre la frecuencia esperada. Entonces aquí tenemos la frecuencia observada menos la frecuencia. 844, 59. Estoy en clase. Buenas noches. Chao, tranquila. Bueno, pues. Bueno, menos la frecuencia observada. Listo. Menos la frecuencia esperada. Esperada elevada al cuadrado. Elevada al cuadrado. Aquí me falta todavía otro. Ah, 94.2 dividido entre la frecuencia esperada. Listo, entonces más esto dividido entre esto. Listo. Ok. Perfecto. Y sumamos. Y aquí tenemos nuestro chi cuadrado. Bueno, vamos a quitarle decimales a esto, que hay una cantidad de números ahí que no dicen nada. ¿Listo? Ok. Bueno, esto es chi cuadrado de la prueba, ¿no? Chi de la prueba. Recordemos que tenemos que compararlo contra el chi crítico. El chi crítico siempre nos lo va a dar el texto. En estas distribuciones, la distribución de Poisson, la distribución normal, para establecer los grados de libertad, sencillamente lo que hacemos es restarle a las categorías, eh, los números de los parámetros que se utilizan en el cálculo de la probabilidad. ¿Parámetros qué son? Recordemos, parámetros son promedio, mediana, varianza, desviación estándar. En este caso, nosotros no utilizamos solamente un parámetro para calcular nuestras probabilidades, que fue el promedio. Para calcular el valor esperado únicamente fue el promedio. Nosotros no calculamos absolutamente ningún otro, ningún otro parámetro. Entonces, los grados de libertad son iguales a las categorías menos los parámetros menos 1. Entonces, grados de libertad son iguales a
Categorías. ¿Cuántas categorías nos quedaron aquí? Nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 categorías. ¿Listo? Entonces, los grados de libertad son igual a más 9 menos un parámetro menos un grado de libertad. Tenemos 7 grados de libertad. Vamos a compararla, vamos a trabajar con un alfa de 0.05. Ok, con estos datos nos podemos ir a la tabla a buscar el valor crítico. El valor crítico. Bueno, yo estoy aquí en la página 509, nos vamos para la 986, creo que es 86. No, señor. Profe, 989. 9, gracias. 989, listo. Gracias. Ok, 7 grados de libertad para 0.05. 7 grados de libertad para 0.05 nos da un valor de 14, 0.67. 14, 0.67. ¿Ok? Entonces, sí, crítico igual a 14, 0.67. Ok. Bueno, entonces, el chi de la prueba nos dio 10.96. El chi de la prueba en este caso nos dio menor que el chi crítico. Entonces, por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Es decir, la llegada de los clientes a ese negocio siguen una instrucción de Poisson. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar qué pasa con el p-value, a ver si lo podemos calcular. Más Poisson, estoy diciendo, más prueba chi, ¿ok? Prueba chi, frecuencia observada, ¿ok? Punto y coma. Frecuencia esperada, ¿ok? ¿Listo? 0.2039. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos un p-value bastante grande. ¿Ok? Y con eso, pues, sencillamente nos está ratificando la decisión de no rechazar la hipótesis nula, porque recuerde que este p-value nosotros lo calculamos contra el alfa. El alfa es de 5, pero el alfa es de 0.05. ¿Listo? 0.20, que es el valor de la prueba, es mayor, el valor de alfa es menor, 0.05 es menor que 0.20, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Bueno, pues, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí.
9, 9. Bueno, preguntas. Nada. Aquí la situación adicional que nos apareció, pues sencillamente fue el ajuste, ¿no? El ajuste a los 5 elementos en las frecuencias esperadas, ¿no? Es lo diferente que hay, o pues lo adicional, diferente no adicional. Profe, una pregunta. ¿El libro lo puedo encontrar dónde? El libro, a Ahí en ver, el Moodle, en el Moodle. el libro, aquí está, a ver, miremoslo, busquémoslo, ¿dónde está por aquí? Enlace Ah, ok. texto guía, aquí míralo. Gracias. ¿Tiene el plan de acción? Abajo está, texto guía. Bueno, entonces, miremos aquí. Este ejercicio, cualquiera de los dos, pues este que tiene como más elementos. El número de llamadas telefónicas que llegan por minuto al computador de una empresa tiene una distribución de Poisson. Use un alfa de 0 a 10. Bueno, también nos cambian el alfa y los datos siguientes para comprobar esa suposición, esa hipótesis. ¿Ok? Bueno, ejercicio página 510, ejercicio 23. Porque es que es bueno apropiar ese ajuste que hay que hacer, ¿no? Ese ajuste de los 5 elementos para cada una de las clases de las categorías que se esté trabajando, ¿no? Y recordar el- la probabilidad de Poisson, ¿no? Cómo se calcula el valor esperado a partir de la probabilidad, cómo se calcula la probabilidad de Poisson, hemos dicho. Es muy sencillo, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es calcular el promedio. Normalmente lo primero que tenemos que hacer es calcular el promedio, que es lo único que me pide aquí en la probabilidad, lo único que me piden a mí es eh, el valor de la variable, el promedio y si es falso o verdadero. Entonces, el valor de la variable son los valores de X. Los valores de X, aquí en este caso, si vamos a hacer el 23, sería desde 0 hasta 6. El promedio, pues tengo que calcularlo, ¿no? Tengo que multiplicar esto por esto y dividirlo entre 100 para calcular el promedio.
¿Cuánto les dio el promedio? Dos. Ok, perfecto, sí, señor, ese es. La probabilidad de X.
Y nos tocaría que hacer un ajuste aquí en los últimos dos renglones, ¿no? Para 5 y para 6. El primero y el segundo están bien, ¿no? No hay problema. 14, 27, 27, 18 no tienen lío. Pero aquí estos dos últimos sí nos tocaría hacer un ajuste para mayor o igual que 5. Cuatro y 5 no, 5 y 6. Profe, ¿es mayor o igual a 5 o mayor o igual a 6? A 5 no, a 5. Por lo menos 5. Aquí nos tocaría hacer el ajuste únicamente por estos dos renglones. Aquí nos Profe, queda. ¿bajo qué criterio se hace el ajuste? Es que, digamos, una de las reglas para poder utilizar la prueba de bondad y ajuste del chi cuadrado, para poder utilizar el chi cuadrado en cualquiera de los casos en los cuales se trabaja, la frecuencia esperada debe ser mayor o igual que 5. El criterio, la justificación, realmente no la conozco. Eh, Únicamente tengo el concepto, la instrucción. O sea, todo lo que me dé por debajo de 5 toca ajustarlo. Correcto. En la instrucción normal, que es la siguiente que vamos a analizar, que también nos puede pasar, también nos toca mirarlo, ajustar a 5 o mirar la manera de que la frecuencia esperada, cuando hay chance en la instrucción normal, se puede hacer un ajuste ahí antes, para no tener que hacer estos ajustes, hay algo más sencillo que se puede hacer. Ya lo miraremos cómo es la cosa. Profe, otra pregunta. Acá, cuando uno hace la sumatoria de PX, no da 1, da diferente. Ahí tampoco nos ajusta. Ahí me pucha, ¿cómo así? Probabilidad. Un momentico. Aquí. No, la probabilidad. Más esto.
Suma, lo suma. Eso aquí. Sí, toca ajustarla. Toca ponerle en que nos dé uno. Pero no sé por qué no me. Ahí me dio 0.995. Sí, sí, correcto, pero si tú le quitas el decimal, automáticamente te lo redondea. Ah, perdón, la probabilidad, no, estoy hablando de las frecuencias. Promedio, será porque lo tengo fijo. No, no para nada. 4, ¿qué coma? Falso. Ah, 99,55. Muestre, a ver, pero si yo le hago esta operación a esta vaina, y me cuadra, vaya. Quita de los decimales. Es por efectos de decimales que no se trabajaron sino con 4, entonces por eso es que no ajusta. Pero sí, sí está bien. No, en este caso nos salvamos del ajuste. Sí, como yo lo trabajo a 3 decimales, por eso me quedó el ajuste. Ah, pero Sí, entonces listo, jefe. Listo, profe. correcto. No, 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 no se justifica. Bueno, la diferencia, listo. Perdón, no calculó la diferencia, entonces vamos a borrar. Vamos a calcular las diferencias.
6. De acuerdo, Iván, sí, 5.13, aquí está. Y ahora el de bien, que trabajemos con un 10. Ok. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías, 4 grados de libertad. Siete, 7, 7, 9. Tampoco se rechazan. 7, 7, 9. Profe, ahí lo que no entendí los grados de libertad, ¿cómo es que se calculan? Que creo que ahí tuve mi error. ¿Los qué? Los grados de libertad. Los grados de libertad son K menos, perdón, sí, K menos P, que son parámetros menos 1. Entonces aquí tenemos que hay 6 categorías. K es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parámetro es 1, que es el promedio. Y 1, que es una constante. 6 menos 2, 4. 4 grados de libertad. Bueno, Ok, ese es listo. Entonces 6 menos 1 menos 1. correcto. Es menor, entonces no se rechaza la hipótesis. La llamada sigue en una distribución de Poisson. Ok.
Bueno, jóvenes, nuestro tema siguiente para culminar con esta unidad es la distribución normal. Yo no sé si ustedes se acuerdan, si la yo sé que la trabajamos, yo insistí mucho en esa distribución porque es muy importante. Ahí nos toca trabajar con dos parámetros. Bueno, allá llegaremos. Bueno, yo quiero dejarles guardada de una vez yo quiero dejarles de una vez el video listo. Me toca descargarlo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe, sí, entonces, claro. Ok, bueno, me alegra. Me alegra, me alegra. Entonces vámonos a descansar. Me imagino que ustedes también están en tutoría desde las 6. Sí, señor. Ujú. Bueno, jóvenes, buena noche. Listo, profe, buenas noches, gracias. Listo, listo.